Bienvenidos a la Iglesia del Nazareno Más que Vencedores. Dispón tu corazón a un encuentro significativo con nuestro Creador. Amados hermanos y amigos invitados, para mí es un placer muy especial dar a cada uno de ustedes la más cordial bienvenida a esta actividad de representación pastoral y pedirle al Señor que todo lo que hagamos sea para bendición de sus vidas. Gracias. Bendiciones, amada iglesia, qué gusto acompañarte una vez más en esta noche de jueves. Estoy muy contento de poder estar conectado contigo y poder buscar juntos el rostro de nuestro Dios. Este es un tiempo para estudiar la palabra del Señor y estoy seguro que ella va a hablar a tu vida de una forma muy especial en este tiempo. Pero antes te invito a que juntos adoremos el nombre de nuestro Dios. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Una vez más, dile, digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Y le decimos, santo eres tú, Señor. Santo, 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 Dios todopoderoso, quien fue, quien es y que vendrá. La creación te canta, hosana al gran yo soy. Tú eres todo y yo te adoraré. Nosotros te adoramos, Señor, porque tú eres digno, Señor, porque eres incomparable. Una vez más, levanta tu adoración y dile, digno eres, Señor. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Y levantamos adoración, levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Y le decimos, santo eres, Señor. Santo, 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 Dios todopoderoso, quien fue, quien es y que vendrá. Oh, si tú vendrás, la creación te canta, hosana al gran yo soy. Tú eres todo y yo te adoraré. Santo, 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 Dios todopoderoso, quien fue, quien es y que vendrá. La creación te canta, hosana al gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Oh, yo te adoraré, yo me rindo a ti. Oh, Señor, tú eres santo, Dios.
Santo, santo, Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y qué vendrá? La creación te canta, hosana al gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Te pedimos en este tiempo, Señor, que tú puedas hablar a nuestro corazón, oh Rey, pues que sabemos, Señor, que tu palabra es verdad y en ella hay vida para nosotros, Señor. Háblanos por ella en el nombre de Jesús. Amén y amén. Es un gozo para mí acompañarte en este tiempo. Realmente la palabra de Dios es maravillosa y es nuestro alimento que si lo consumimos a diario aprovechando todos sus nutrientes, realmente vamos a encontrar en él vida y vida en abundancia. En este mes de enero estamos estudiando la Biblia y estamos estudiando acerca de la Biblia, de cuáles son sus características, de cuáles son sus frutos en la vida del cristiano, del creyente que medita en lo que ahí es escrito. Y realmente creo que hasta este punto nos hemos dado cuenta de la importancia de la Biblia, de la relevancia que tiene y cómo ella puede cambiar significativamente nuestra vida. En este estudio vamos a estar meditando un poco más acerca de las Escrituras y vamos a hablar acerca de dos atributos súper importantes que podemos ver en ella y que nos pueden dar la confianza no solamente de estudiarla, reconociendo que es palabra de Dios, sino entendiendo que su mensaje es perfecto. Así que quiero comenzar con una frase que quiero que medites en ella por unos instantes y que realmente dé marco a lo que hoy vamos a estudiar. Todas las palabras de la Biblia son palabras de Dios, de tal manera que no creer o desobedecer alguna palabra de las Escrituras es no creer o desobedecer a Dios. En esta noche estudiaremos la autoridad de la Biblia y la inerrancia de la Biblia. Y hablemos de la autoridad. Cuando hablamos de autoridad de la Biblia, estamos hablando que su mensaje para nosotros es de obligatorio cumplimiento, que tiene el peso necesario para llevarnos a una obediencia total de todos los consejos y las palabras que en ella está escrita. Y sé que naturalmente, y es nuestra naturaleza pecaminosa caída, cuando alguien quiere indicarte una norma, por lo general reaccionamos con oposición a la norma. A ninguno le gusta de forma natural obedecer o a ninguno le gusta de forma natural someterse a algo o a alguien. Sin embargo, cuando hablamos de las Escrituras y de la autoridad que tiene para nosotros, debe ser de necesario reflexión y aceptación que tú y yo tomemos la Biblia como la regla de autoridad sobre nuestra vida diaria y sobre nuestras prácticas. Ahora, en esta primera parte del estudio de hoy, quiero compartirte algunas reflexiones para que aceptes la autoridad de la palabra. Y lo voy a hacer en forma primaria, afirmando que la Biblia es la palabra de Dios. La primera forma en que quiero darte a entender la autoridad de la palabra es que puedas entender que la Biblia literalmente es la palabra de Dios. Así que ya hemos estudiado un texto que es muy famoso, que realmente es muy conocido, es uno de los más conocidos en el Nuevo Testamento, y es segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice la Escritura: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Y cuando dice la palabra, toda la Escritura es inspirada por Dios, quiero recordarte
que la palabra griega original en que se escribió este texto es grafé. Toda la grafé es inspirada por Dios. Y esa palabra grafé, que se traduce como escrituras, se menciona 51 veces en el Nuevo Testamento. Y las 51 veces se refiere a escritos del Antiguo Testamento. Por lo cual estamos seguros que cuando la Biblia expresa toda la grafé es inspirada por Dios, nos está afirmando que todas las palabras que están en el canon del Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías, son la palabra de Dios. Yo creo que ninguno de nosotros pone en duda esto, y si es así, entonces podemos entender que hay autoridad en toda esa palabra. Pero hay un texto más que quiero referirte para que puedas darte cuenta de que toda esa escritura del Antiguo Testamento, todo lo que escribieron los profetas, realmente es palabra de Dios. Y quiero leerte segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Dice la palabra: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino que todos los hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y es una nueva afirmación que nos hace saber y aceptar que las palabras del Antiguo Testamento, esa profecía que fue dada, realmente fue inspirada por el Espíritu Santo, por lo cual es palabra de Dios. Ahora, sé que algunos de ustedes habrán escuchado, y con mucha certeza, que ese texto de 2 de Timoteo, donde dice que toda la escritura es inspirada por Dios, se refiere al Antiguo Testamento. Así que surge una duda, surge una pregunta, y es muy válida. Entonces, ¿cómo asegurarnos o dónde hay evidencia en que las palabras del Nuevo Testamento también son palabra de Dios? ¿Cómo podemos estar seguros que lo que hay en los evangelios, que lo que hay en las epístolas es la palabra de Dios? En el estudio anterior te mencioné un texto en el que el apóstol Pedro habla acerca de los escritos de Pablo, y sabemos que Pablo es uno de los mayores autores del Nuevo Testamento por la cantidad de epístolas y cartas que escribió. Y Pedro afirma que las palabras de Pablo, lo que él está hablando, son escritos que están al mismo nivel de las escrituras o de las grafé del Antiguo Testamento. Pedro dice hay cosas que son complicadas y Pablo las está diciendo y tenemos que creerlas, así como el resto de las escrituras. Así que Pedro está afirmando que las palabras de Pablo también están al nivel de los escritos del Antiguo Testamento o de esos grafé al que se refiere el Nuevo Testamento. Pero hay otro texto bien interesante, o dos textos más que quiero compartirte. Y el primero está en la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 14, versículo 37. Y aquí vamos a ver cómo el mismo apóstol Pablo afirma que lo que él está escribiendo es palabra de Dios. Dice primera a los Corintios 14, 37. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Repito eso. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Cualquiera que realmente entiende que Pablo está escribiendo de parte de Dios, y cualquiera que dice sea espiritual, aquel que tiene discernimiento en el Espíritu, todo creyente que es portador del Espíritu Santo, y también dice todo el que se cree profeta, y en este sentido, en este texto, en este contexto, mejor dicho, hablar de ser profeta es hablar de ser alguien que usa la palabra para dar mensaje a los demás. O sea, cualquiera que use la palabra y cualquiera que se cree espiritual, reconozca que lo que Pablo está escribiendo es mandamiento de Dios. En otras palabras, son palabra de Dios para nuestra vida. Pero hay un texto más, y me encanta esto, me encanta, porque también en la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 5, versículo 18, vamos a encontrar a Pablo haciendo una referencia a Timoteo sobre un texto del Antiguo Testamento, pero también un texto de los evangelios. Y no habíamos tocado los evangelios hasta ahora, pero esta es la evidencia de que incluso el mensaje de los evangelios también es palabra de Dios. Vamos a leer 1 Timoteo 5, 18. Dice la palabra: pues la grafé, la escritura, pues la escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla,
y digno es el obrero de su salario. No pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Hay dos expresiones: el buey que trilla y el obrero que es digno de su salario. Si te das cuenta, algunos tal vez tengan una Biblia con referencias al pie de la página. Los textos que Pablo está diciendo y que está afirmándole a Timoteo que son escrituras o que son grafé, que son palabra de Dios, uno de ellos, el del buey que trilla, se encuentra en Deuteronomio 25:4, y el segundo, el de el obrero es digno de su salario, fueron palabras de Jesús y están en Mateo 10:10 y en Lucas 10:7. Así que podemos encontrar aquí dos referencias bíblicas, una del Antiguo Testamento, una del Nuevo Testamento, que las están calificando como escrituras o como palabra de Dios. De modo que, pensando en esto, reconociendo que hay muchas evidencias en la propia escritura y que nos afirman que todo lo que está escrito, todo lo que está revelado, todo lo que está en los 39 libros del Antiguo Testamento y en los 27 del Nuevo Testamento son palabra de Dios, eso debería llevarnos a entender: si esto es realmente la palabra de Dios, entonces tiene autoridad sobre mi vida. Entonces yo debo leerla, meditarla y creerla y vivir por ella, no porque me parezcan buenos consejos, sino porque literalmente son la palabra de Dios. Yo creo que ninguno de nosotros sería capaz de negar la autoridad de Dios y, por supuesto, incapaz de negar la autoridad de la palabra. Y si hablamos entonces de la autoridad de la palabra, y habiendo afirmado ya que ella es palabra de Dios, lo segundo que pudiéramos mencionar para afirmar que ella es autoritativa para nosotros es que la obediencia a las escrituras es realmente demandada. Si la palabra no tuviera versículos en los que se demandaría nuestra vida la obediencia a estos escritos, entonces podríamos decir: la palabra son buenos consejos, pero no es una autoridad para mí. Sin embargo, cuando escudriñamos las escrituras nos vamos a dar cuenta de que hay demandas de obediencia en ella para nuestra vida. En primer lugar, vamos a encontrar que somos reprendidos por Dios si no obedecemos la palabra. Y quiero invitarte a que vayas conmigo a Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, versículo 25. Y la palabra dice así, en Lucas 24, 25. Entonces él les dijo, hablando de Jesús: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Realmente dice insensatos y tardos de corazón para creer. Jesús estaba demandando de sus discípulos, de los que le siguieron en su ministerio terrenal, los que se supone que deberían tener una fe absoluta en sus palabras y en los acontecimientos que él les había dicho que sucederían. Estaba demandándoles el creer en esa palabra, el creer en esas profecías, el creer en eso que se había dicho acerca del Hijo y acerca de sus padecimientos. Es demandado por Dios que creamos y que obedezcamos su palabra. Él anhela ver en nosotros el fruto en obediencia de nuestra fe puesta en su revelación escrita. Pero además es interesante porque la obediencia a la palabra, además de ser demandada por Dios, también acarrea disciplina dentro de la iglesia. Y en otras palabras, pudiéramos afirmar que se demanda de nosotros los creyentes obediencia a la palabra, y lo demanda Dios, pero también lo demanda su iglesia, donde tú y yo somos plantados, donde estamos ejerciendo ministerio. Y quiero leerte lo que dice segunda a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 14. Segunda a Tesalonicenses 3:14, dice la palabra: si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a un hermano. Y fíjate entonces que aquí podemos ver a Pablo hablando a la iglesia en Tesalónica y diciendo: aquí está el mandato de Dios a través de nosotros los apóstoles. Aquí está el mensaje que le hemos pedido que crean y que obedezcan. Y si alguno no lo hace, pues señaladlo. Y no como un enemigo, sino como un hermano. Lo que queremos es animarlos a la obediencia. Lo que queremos es impulsarlos a hacer aquello que Dios ha revelado, que es su voluntad para nosotros. Así que si te das cuenta, es bien importante que tú y yo obedezcamos a la palabra porque se nos demanda. Sí, se nos demanda. Hay una figura que me encanta en el Antiguo Testamento
Y lo vamos a ver en todos los libros proféticos e incluso en la ley, cuando el Señor afirmaba algo. Y vamos a encontrar siempre una figura literaria como así dice el Señor. Eso lo vamos a ver en los profetas. Y en la ley vamos a ver que después de un mandamiento, después de una extensión de mandamientos, se dice yo el Señor. Así como firmando y afirmando que es su palabra y es su voluntad. Y lo que me encanta de esta figura, así dice el Señor, es que es paralela a una figura antigua que se usaba en las monarquías, y es así dice el rey. Esa frase, así dice el rey, siempre se mencionaba y se usaba como un prefacio para todos los edictos reales, para todo lo que se promulgaba dentro de un reino y que era de obligatorio cumplimiento. Y así decía, así dice el rey, y salía el edicto. Pues la palabra mantiene esa figura en los profetas. Así dice el Señor. Esto no es simplemente una palabra para emocionarte o para darte un consejo o para reprenderte. Es una palabra para que tú la acates y vivas por ella. Y cuando leemos la ley vemos lo mismo. Y vemos a Jesús luego en el Nuevo Testamento afirmando, yo no he venido a abrogar la ley. Yo no he venido a quitarla o a no establecer su cumplimiento, sino que más bien he venido a revelarla por completo para que la cumplamos. Así que Dios quiere que cumplas. Dios quiere que obedezcas. Te repito, la palabra tiene autoridad. Y hasta este punto hemos visto dos cosas. Número uno, que la palabra o que las escrituras son la palabra de Dios, que la Biblia es la palabra de Dios y eso le da autoridad en sí misma. Si viene del Dios que es la autoridad de nuestra vida, entonces su palabra es autoritativa para nosotros. Y en segundo lugar, hemos visto que la obediencia a la palabra es demandada, nos es demandada. Pero vamos a un tercer aspecto de la autoridad, y es que, ¿saben algo? Dios no puede mentir. Creemos que la palabra es verdad y creemos que tiene autoridad porque Dios no miente, porque Él no es capaz de hacerlo, porque Él nunca ha mentido y nunca lo hará. Eso va en contra de su naturaleza. Así que Dios nunca miente, y si Él no miente, entonces su palabra es verdad, es perfecta. Así que tiene autoridad para ser predicada y para ser obedecida. Vamos a leer dos textos, me encanta esto. Primero vamos a leer Tito, versículo 1. Tito, capítulo 1, versículo 2. Tito 1:2 dice la palabra: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Dice Pablo a Tito, el Dios que no miente, que no miente. Me encanta que Dios sea conocido como el que no miente, porque si no miente, entonces todo lo que ha dicho y todo lo que ha revelado lo podemos creer. Cada promesa, cada palabra de esperanza, cada palabra que nos habla del futuro, la podemos creer, porque Dios no miente. Y podemos ver esto una vez más en Hebreos capítulo 6, versículo 18, cuando dice: para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Dice, porque Dios es imposible que mienta. Yo quiero que afirmes esto en tu corazón: es imposible que Dios mienta. Es imposible que te mienta. Él es el que no miente. Así que cuando lees tu palabra, cuando lees la Biblia y recibes una promesa, recibes un consejo, recibes una exhortación, recuerda, Dios no miente. Y esto que estoy leyendo es verdad. Así que yo lo puedo afirmar en mi vida como una autoridad. Yo lo puedo afirmar con todo el corazón y yo voy a vivir por esta palabra. Así que hoy estamos, yo creo que disfrutando este momento de estudio para reconocer la autoridad de la palabra. Y te repito lo que dije al inicio: ¿qué significa que la palabra sea una autoridad o que tenga autoridad para con nosotros? Significa que realmente tiene el peso necesario para que podamos cumplirla. O para que nosotros aceptemos, yo necesito cumplir y acatar lo que esta palabra tiene. Y sabes algo, la autoridad de la palabra hemos dicho que viene por tres aspectos. El primero, al reconocer que es la palabra del Dios, que es nuestra autoridad suprema. Si Dios es nuestra autoridad y esta es su palabra, entonces la palabra tiene autoridad porque viene de Él. Segundo, porque somos reprendidos, porque realmente somos reprendidos por Dios y por la iglesia, porque se nos demanda obediencia, tiene autoridad. Y lo tercero es porque Dios no puede mentir.
Así que si esta palabra es verdad, entonces es digna de ser obedecida, porque no hay nada por qué cuestionarla. Toda ella es cierta. Toda ella es una bendición para nosotros. Así que ese es el primer punto. La palabra tiene autoridad. Pero te dije que hoy vamos a ver dos atributos. La primera es la autoridad, y el segundo es la inerrancia de la Biblia. Inerrancia de la Biblia. ¿Qué es eso, hermano? Pues la inerrancia, o esta palabra, viene del latín inerrantia y significa libre de errores. Y quizás tú hayas escuchado en algún momento que la Biblia se contradice, o que la Biblia tiene algún error, o que la Biblia tiene pues errores por la traducción. Y si ciertamente uno pudiera entrar en un debate y en algunos cuestionamientos, la verdad es que nosotros tenemos que fijar una posición que le dé confianza a nuestro corazón y a nuestra mente de que la palabra está libre de errores, y ya te voy a explicar cómo vamos a desarrollar esta confianza. Cuando hablamos de inerrancia, tenemos que hablar de dos perspectivas o de dos posiciones en cuanto a la inerrancia. Hay algunos que hablan de una inerrancia limitada de las Escrituras. ¿Y a qué se refiere esto? Pues se refiere a que no hay fallas en la Biblia en cuanto a su propósito. Es decir, si la Biblia ha sido escrita para revelarnos a Dios y su plan de salvación para el ser humano, entonces la Biblia no tiene errores. Hay inerrancia, quiero decir, no hay errores en ella. Realmente cumple su propósito, que es revelarnos a Dios, revelarnos el pecado y revelarnos el plan para la salvación del ser humano. Sin embargo, en esta postura de inerrancia limitada, dice que hay algo o hay algunas cosas en las que sí pueden haber fallas, pero en cosas que son irrelevantes, como quizás el orden de algunos acontecimientos, o como quizás algunos datos que incluso podemos ver que no tienen nada que ver con el mensaje de la teología, incluso en cosas de ciencia que pudiéramos ver en la Biblia. Y algunos toman posturas con respecto a algunos mensajes o algunas palabras en las Escrituras y dicen: aquí hay errores, pero son irrelevantes. Ahora, esta postura, que es defendida por muchas personas, realmente a mí no me parece la más apropiada. ¿Por qué? Porque si yo en mi corazón determino en cuanto a su propósito es perfecta, pero sí tiene algunos errores, yo al afirmar eso, tiene algunos errores, ya yo creo que inconscientemente voy a poner en duda en algún momento alguna palabra que ella exprese. Y con esto quiero hablarte de la segunda postura, la segunda posición, y es la posición de nuestra iglesia, y es que hay inerrancia total. Inerrancia total, es decir, la Biblia está libre de cualquier error, libre de cualquier error. Quiero leerte esto. Un comentarista escribió: cuando se conocen todos los hechos, las Escrituras en sus autógrafos originales, debidamente interpretadas, se mostrarán como totalmente ciertas en todas las cosas que afirma, ya sea que tengan que ver con la doctrina, la moralidad, lo social, lo físico o las ciencias biológicas. Lo que este autor está diciendo es que cuando interpretamos bien los escritos originales, nos vamos a dar cuenta de que, sin lugar a dudas, no existe ningún error. La palabra es perfecta porque es inspirada no solamente por aquel que quiere revelarte un mensaje de esperanza y salvación, sino que es revelada por aquel que hizo el mundo, aquel que realmente tiene dominio sobre todas las cosas y que no tiene por qué equivocarse cuando inspira a hombres fieles para escribir la palabra. Así que cuando hablamos de inerrancia, deberíamos tomar una postura de inerrancia total. Quiero entonces hablarte de algunas aplicaciones con respecto a la inerrancia, porque sabes, este estudio bíblico no tiene el propósito simplemente de darte conocimiento de la palabra o de darte conocimiento acerca de la palabra y sus características o atributos, sino que realmente podamos a partir de allí tener principios para nuestra vida cristiana. Y quiero darte un primer principio. Tu concepto sobre la inerrancia impulsará tu obediencia. Es clarísimo. Si tú crees que la Biblia tiene errores, eso va a manchar tu disposición a obedecer. Si tú crees que la Biblia es inerrante completamente, no tiene errores, entonces tu obediencia se va a potenciar. Dependiendo de tu concepto de inerrancia, será tu obediencia. Y yo te invito a que puedas reconocer una y otra vez que la Biblia no tiene errores, es inspirada por Dios y es realmente el fruto de su poder, de su revelación
y de hombres que fueron inspirados por Él. Una segunda aplicación es que si entendemos que la Biblia tiene autoridad y que además no tiene errores, entonces debemos abrazar su consejo. Hemos visto hoy dos puntos importantes. La Biblia tiene autoridad y la Biblia es inerrante, no tiene errores. Si es así, entonces lo más lógico es pensar que debemos abrazar el consejo de las Escrituras, que debemos realmente atesorar cada palabra, que realmente tenemos que poner toda nuestra obediencia en ella, porque es la revelación de Dios y porque no tiene errores que nos hagan dudar de ella. Y una tercera aplicación, tenemos que entender a Dios hasta los límites de su revelación. Si la palabra escrita es la revelación de Dios, es la palabra de Dios y tiene autoridad y nosotros la creemos así y además no tiene errores, entonces nuestra creencia acerca de Dios tiene que estar limitada en cuanto a lo que dice la propia Escritura. No podemos pensar en un Dios que vaya más allá de lo que está escrito. Esta es la palabra de Dios, no tiene errores y en ella conocemos al verdadero Dios al que servimos. De modo que lo que estoy hablando en este punto es, como aplicación final, es que si la Biblia es autoritativa y si está libre de errores, ella va a enmarcar lo que creemos de Dios y cómo debemos vivir, cómo realmente debemos vivir. Tenemos que abrazar aquello que está en el corazón de Dios y de la forma en que Dios lo ha expresado para nuestra vida. Así que espero que este tiempo realmente haya sido de bendición para ti, que te hayas tomado el tiempo para reconocer que la Biblia tiene autoridad y que está libre de errores. Y sabes algo, si pudiera darte yo un mensaje final, es que esta palabra perfecta que nos ha sido revelada, tiene un impacto eterno. Tú puedes hacer cosas en este mundo que tienen una vigencia limitada, pero cuando nosotros vivimos a la luz de las Escrituras, de este perfecto mensaje autoritativo y libre de errores, entonces viviremos unas vidas que tienen un impacto en la eternidad para nosotros y para aquellos que nosotros a través de la palabra también podemos influenciar. Así que te invito a que reflexiones en estas cosas y la próxima semana te vuelvas a conectar con nosotros para seguir estudiando en esta serie La Palabra, en un último mensaje para este mes de enero en el que esperamos que Dios pueda hablar de una forma muy especial y significativa para tu vida. Bendiciones. Todos los sábados a las 7:30 de la noche te invitamos a nuestra célula de hombres por medio de la plataforma Zoom. El link de invitación se envía al grupo de WhatsApp. Y recuerda que bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Conéctate. El estudio de la Biblia capacita, confronta, desafía y edifica. Únete cada domingo con el pastor Alfredo San José en nuestra escuela bíblica dominical a las 10 de la mañana. Recuerda descargar las guías de estudio a través de nuestros grupos de WhatsApp y descubre a través de las lecciones de la Biblia el camino que debes seguir para traer éxito a tu vida. Hoy más que nunca es necesario buscar con todo el corazón la presencia de Jesús. Conéctate con nosotros cada domingo a las 10:45 de la mañana en nuestro servicio general. Tendremos tiempos de alabanza y palabra de Dios que transformará tu vida y la de tu familia. Estamos seguros que Dios hará algo nuevo e increíble en ti. Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí. Y la iglesia infantil es el espacio ideal para que tus hijos se acerquen a Jesús y disfruten todo lo que el Padre ha diseñado para ellos. Así que mantente conectado cada domingo porque al finalizar nuestro servicio general comienza nuestro servicio infantil. Sube el volumen y disfruta de buena música, actividades y palabras que instruirán a los niños en el camino del Maestro. En estos tiempos, nuestra confianza y fidelidad al Señor se demuestran al ser generosos. No olvides aportar a la obra de Dios siendo fiel con tus diezmos y ofrendas. Recuerda que cada aporte es un medio para que otros conozcan a Jesús y sus vidas sean cambiadas. Toma nota de nuestros números de cuenta y recuerda notificar tu aporte. Bendiciones. Y para finalizar este tiempo, quiero invitarte a que podamos presentarnos delante de nuestro Dios. Hoy que estamos viendo que la palabra tiene autoridad y está libre de errores, recordemos lo que ella dice,
que sea en la mañana, al mediodía, en la tarde o en la noche, busquemos a Jehová y Él nos oirá. Que presentemos delante de Él nuestras peticiones y Él con un oído presto escuchará. Pide y se os dará, busca y hallará, llamad y se os abrirá. Es la promesa de Dios en la que creemos porque tiene autoridad y porque no tiene errores. Así que juntos oremos en este tiempo. Padre nuestro, gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad, la creemos. Tiene autoridad sobre nosotros, Señor, y reconocemos que está libre de errores. Por eso, Señor, aceptamos cada uno de los consejos, los mandamientos, las ordenanzas que tú nos revelas, Señor. Reconocemos que nuestra vida, Señor, sometida a la autoridad de la palabra, abrazando las líneas de esta palabra, de esta Biblia, Señor, serán vidas que realmente gocen de la bendición que tú puedes dar. En este tiempo queremos, Señor, reconocerte a ti como el autor de bendición, de vida y de esperanza. Reconocerte a ti como aquel que es capaz, Señor, de hacer milagros, como aquel que es capaz de tocar cuerpos enfermos y sanarlos, como aquel que es capaz de cancelar y proveer para cancelar deudas, que tú eres el que es capaz de restaurar familias, que eres capaz, Señor, de restaurar matrimonios, que eres capaz, Señor, realmente de traer bendición, bienestar, libertad a todo el que te busca. Por eso en esta noche, Señor, queremos levantar un clamor basados en tu palabra, creyendo en quién eres tú, Señor, en lo que hemos estudiado acerca de ti en las Sagradas Escrituras. Queremos pedirte misericordia. Queremos pedirte, Señor, tu actividad a favor de tus hijos. Estamos clamando, Señor, por los miembros de nuestra iglesia, por nuestros amigos, por los familiares, Señor, de los miembros de la iglesia, y por cada una de las peticiones, Señor, que han llegado a nosotros por diferentes medios y que están, Señor, plasmadas en nuestras listas de oración. Oramos para que tú, Señor, puedas hacer milagros, Señor, para que tú realmente puedas revelarte, para que tú realmente puedas mostrarte en todo tu poder y todo tu esplendor. Estamos, Señor, orando para que cada nombre que está en esa lista, para que cada necesidad que ha sido expuesta, realmente pueda encontrar en ti la respuesta, la bendición, el milagro que estamos esperando. Dice tu palabra, oh Señor, sea tu misericordia sobre nosotros según esperamos en ti. Según la medida de fe que tengamos, Señor, manifiéstate. Y en esta noche estamos orando en fe. Estamos creyendo que tu poder es más que suficiente para traer, Señor, ese milagro y esa bendición, esa respuesta que necesitamos en este tiempo. Oramos, Padre de la Gloria, para que haya un derramamiento de tu poder, Señor. Para que verdaderamente, Dios, podamos ser testigos de las cosas increíbles que tú puedes hacer con aquellos que te creen. ¿Hallarás fe en la tierra? Esa es la pregunta, Señor. ¿Será que nuestros corazones están listos para poder ser testigos de milagros? Si no es así, te pedimos, aumenta nuestra fe. Aumenta, Señor, nuestro creer. Y verdaderamente, Señor, permítenos atestiguar con otros, Señor, lo que tú eres y lo que haces. A ti sea toda la gloria. Visita cada hogar, Señor, en este tiempo, y que cada persona conectada reciba doble bendición de tu parte. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga.